Buen día tengan todos, hoy hablaremos sobre el ciclo del nitrógeno. A continuación te mostraré cada uno de los procesos por los que pasa el ciclo del nitrógeno. Empecemos por saber, ¿qué es el nitrógeno, y para qué sirve en el medio ambiente? El nitrógeno es un gas, que pertenece a los elementos esenciales del aire, pues se encuentra en un 78% en el aire seco, y disminuye parcialmente en el aire húmedo o caliente. En la tabla periódica creada por Mendeleev, ocupa el lugar 7. Su letra distintiva es la N. Y el número atómico del nitrógeno es el 1400674. En términos médicos, este gas es utilizado para inhalaciones en una mezcla denominada nitrógeno medicinal carburos metálicos que contiene un 98% de nitrógeno y que se comercializa en tanques. En la industria su uso es meramente químico, y es utilizado en la destilación del amoníaco, también es usado como medio criogénico, al producir enfriamiento, al correr dentro de un dispositivo. En la agricultura, es mediante el nitrógeno que las plantas se alimentan cuando es utilizado como nutriente. En forma práctica, es utilizado en las llantas de algunos automóviles para aligerar y mejorar el consumo de combustible, aligera la carga y tiene menos fugas, debido a su naturaleza. En términos culinarios, es mediante el uso del nitrógeno líquido que se puede hacer el helado de licores, pues es la única forma en que se puede congelar el alcohol. Ya entendido qué es el nitrógeno y para qué sirve, procedemos a investigar más a fondo el ciclo del nitrógeno. De acuerdo, empecemos. El ciclo del nitrógeno es cada uno de los procesos biológicos y abióticos en que se basa el suministro de este elemento de los seres vivos. Es uno de los ciclos biogeoquímicos importantes en que se basa el equilibrio dinámico de composición de la biosfera terrestre. Los seres vivos cuentan con una gran proporción de nitrógeno en su composición química. El nitrógeno oxidado que reciben como nitrato es transformado a grupos aminoácidos. Para volver a contar con nitrato hacen falta que los descomponedores lo extraigan de la biomasa dejándolo en la forma reducida de ion amonio, proceso que se llama amonificación. Y que luego el amonio sea oxidado a nitrato, proceso llamado nitrificación. El ciclo del nitrógeno. Este es quizá uno de los ciclos más complicados, ya que el nitrógeno se encuentra en varias formas, y se llevan a cabo en él, una serie de procesos químicos en los que el nitrógeno es tomado del aire y es modificado para finalmente ser devuelto a la atmósfera. En este sentido, se necesita de una gran cantidad de energía para desdoblarlo y combinarlo con otros elementos como el carbono y el oxígeno. Esta ruptura puede hacerse por dos mecanismos: descargas eléctricas y fijación fotoquímica, que proveen suficiente energía como para formar nitratos. Este último procedimiento es reproducido en las plantas productoras de fertilizantes. El ciclo del nitrógeno tiene 6 etapas, de las cuales solo la asimilación no es realizada por bacterias. La primera es la fijación. Esta fijación se da por medio de la conversión de nitrógeno gaseoso en amoníaco o nitratos. Estos organismos usan la enzima nitrogenasa para su descomposición. Sin embargo, como la nitrogenasa solo funciona en ausencia de oxígeno, las bacterias deben de alguna forma aislar la enzima de su contacto. Algunas estrategias utilizadas por las bacterias para aislarse del oxígeno son vivir debajo de las capas de moco que cubren a las raíces de ciertas plantas, o bien, vivir dentro de engrosamientos especiales de las raíces, llamados nódulos, en leguminosas como los porotos parecidas a las alubias, las arvejas y árboles como el tamarugo rhizobium. La relación entre Rhizobium y sus plantas huéspedes es mutualista. Las bacterias reciben carbohidratos elaborados por la planta, y la planta recibe nitrógeno en una forma asimilable. En el medio acuático la fijación de nitrógeno es realizada por cianobacterias. Algunas especies de helechos de agua, como la azorella, tienen cavidades en las cuales viven cianobacterias en una manera comparable a la asociación de Rhizobium con las leguminosas. La cantidad de nitrógeno fijado por estas bacterias es impresionante: 200 millones de toneladas anuales. El siguiente proceso es la nitrificación o mineralización. Las raíces pueden absorber ambas formas, aunque pocas especies prefieren absorber nitratos que amoníaco. El amonio es convertido a nitrato gracias a los microorganismos por medio de la nitrificación. La modificación de NH4 más a NO3 depende de la temperatura del suelo. La transformación, es decir, la conversión será más rápida cuando la temperatura está arriba de los 10 grados centígrados y el pH está entre los 5.5 y 6.5. Asimismo, este proceso se ve completado entre 2 a 4 semanas.
Esta fase es realizada en dos pasos por diferentes bacterias. Primero, las bacterias del suelo Nitrosomonas y Nitrococcus convierten el amonio en nitrito NO2, luego otra bacteria del suelo, Nitrobacter, oxida el nitrito en nitrato. La nitrificación les entrega energía a las bacterias. La etapa número 3 es la asimilación. La asimilación ocurre cuando las plantas absorben a través de sus raíces, nitrato NO3, o amoníaco NH3, elementos formados por la fijación de nitrógeno o por la nitrificación. Luego, estas moléculas son incorporadas tanto a las proteínas, como a los ácidos nucleicos de las plantas. Cuando los animales consumen los tejidos de las plantas, también asimilan nitrógeno y lo convierten en compuestos animales. La fijación abiótica. La fijación natural puede ocurrir por procesos químicos espontáneos, como la oxidación que se produce por la acción de los rayos, que forma óxidos de nitrógeno a partir del nitrógeno atmosférico. Y la fijación biológica de nitrógeno es un fenómeno fundamental que depende de la habilidad metabólica de unos pocos organismos, llamados diazótrofos en relación a esta habilidad, para tomar N2 y reducirlo a nitrógeno orgánico. Luego de la asimilación sigue la amonificación. Cuando los organismos producen desechos que contienen nitrógeno como la orina o urea, los desechos de las aves ácido úrico, así como de los organismos muertos, estos son descompuestos por bacterias presentes en el suelo y en el agua, liberando el nitrógeno al medio, bajo la forma de amonio NH3. En este nuevo proceso de integración de nitrógeno al ciclo, las bacterias fijadoras llevan a cabo la digestión enzimática, por lo que el amonio se degrada a compuestos aminados, como proteosas, peptonas y al final, en aminoácidos. Es por esta razón que el proceso se llama aminificación o aminización. La etapa número 5 es la inmovilización. La inmovilización es el proceso contrario a la mineralización. Como mineralización e inmovilización actúan en sentido opuesto, su balance se conoce como mineralización neta. La mineralización neta de la materia orgánica del suelo depende del contenido en materia orgánica, de la humedad y la temperatura del suelo. En climas templados la mineralización neta anual es, aproximadamente, el 1 a 2% del nitrógeno total, lo que supone una producción de nitrógeno mineral de unos 40 a 150 kilogramos por hectárea, en los primeros 30 centímetros del suelo. 6. La desnitrificación. Este proceso ocasiona una pérdida de nitrógeno para el ecosistema. Ocurre donde existe un exceso de materia orgánica y las condiciones son anaerobias, además de que hay poca disponibilidad de agua y un alto pH, aunado a los escurrimientos de los fertilizantes al suelo. El fenómeno de la desnitrificación se debe a que en condiciones de mucha humedad en el suelo, la falta de oxígeno obliga a ciertos microorganismos a emplear nitrato en vez de oxígeno en su respiración. Las aportaciones por lluvia. La lluvia contiene cantidades variables de nitrógeno en forma de amonio, nitrato y óxidos de nitrógeno, y constituye una fuente importante de nitrógeno en los sistemas naturales. Este aporte oscila entre 5 y 15 kilogramos de nitrógeno por hectárea al año. Sin embargo, para los sistemas agrícolas, este valor es pequeño en comparación con el que hacen los fertilizantes químicos. Y así finaliza el ciclo del nitrógeno. Gracias por su atención.